La historia trata acerca de un pueblo en el desierto de Israel, bueno, en el sur de Israel, donde se desarrollan dos historias dentro de la familia. Jalía, quiera o no, tenía que aceptar que su esposo se case en segundas nupcias con una mujer mucho más menor que ella. Era la costumbre alabada por la tradición. Así había sido por generaciones y así debía seguir siendo. Su hija Laila tiene prohibido un noviazgo con un muchacho que se llama Anwar y por lo mismo es secreto. La madre descubre la relación. Jalila está convencida que la sociedad en la que vive es injusta y cruel. La única forma de enfrentarlo es guardando silencio, pero al mismo tiempo no dejar de que los acontecimientos la aplasten, la derroten. Deben caminar con la frente en alto, luchar dentro y fuera de esta familia para poder ella estar consigo misma bien. Tiene que seguir las tradiciones, pero aún así no de todo quiere hacerlo porque sabe que no es una buena o no es algo justo para todos. Y pues Laila se ve que es sometida y se ve obligada a hacer lo que el padre le impone. Él eligió el marido, entre otras cosas.